Don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Buenas noches. Muy buenas noches. Una semana después de haber hablado con usted, al final ya se ha decidido que la mascarilla sea obligatoria en la Comunidad de Madrid. ¿Qué les ha llevado a ustedes a decretar esta exigencia? Bien, bueno, la mascarilla ya obligatoria, lo que hemos hecho ha sido ampliar las circunstancias en las que tiene que ser esa obligatoriedad. Ya nos quedaban en pocas situaciones, ¿no? Sobre todo vamos a obligarlo aunque la distancia social sea la adecuada, y principalmente porque aunque en Madrid el uso de mascarilla está bastante generalizado y Madrid fue la primera comunidad autónoma que decidió ese uso obligatorio y también ese reparto de mascarillas para la población para crear esa cultura del uso, lo que hemos decidido es que Madrid no puede, ahora mismo era la única comunidad de toda la península que no tenía esa obligatoriedad en todas las situaciones, y bueno, hemos dado ese paso. También un poco estamos por esa situación, ¿no? Estamos dentro de un sistema nacional de salud, y ya que el Ministerio no tomó esa iniciativa y dejó casi como si fuese una competición a ver quién hacía antes ese uso obligatorio de la mascarilla, pues nosotros hemos decidido, que yo creo un poco por estar en la misma línea que el resto de comunidades autónomas, decretar esa obligatoriedad, y sobre todo, pero contando siempre que nosotros el uso, y solo hay que darse una vuelta por Madrid para ver que ese uso está bastante generalizado. Por los datos que ustedes tienen, señor Ruiz Escudero, y por, en fin, los contagios que a diario van anotando, ¿hay motivos para la alarma, para la preocupación de manera inmediata o a medio plazo? Bien, nosotros, sobre todo con los datos, analizándolo en estas 3 últimas semanas, hemos detectado, para que nos hagamos una idea, hemos doblado el número de casos, ¿no? Hace 3 semanas tuvimos 300, hace 2 semanas unos 600 y la semana pasada 1.200 casos, contando sobre todo que este fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, ya alcanzamos los 500 en los 3 días. Lo que habíamos notado era un cambio de inflexión, sobre todo a raíz desde a mediados de la semana pasada. Entonces, sobre todo, además, yo creo que no hay que analizar solo cuantitativamente los casos, sino cualitativamente. Hemos detectado que hay un cambio importante en el perfil de los contagiados. Para que nos hagamos una idea, hace 4 semanas la edad media de contagiado eran 55 años y hemos bajado 20 años en estas 3 semanas, sobre todo en la franja de los 20 a los 29, que casi el 30% de los contagiados son de esa edad y el 60% de los contagiados son menores de 40, y por lo tanto, cuando uno analiza los datos y detecta que hay esa inversión en cuanto a la edad, ahora se contagian mucho más los jóvenes, pues desde luego que tiene que empezar sobre todo a tomar decisiones. De momento no notamos esa repercusión en los contagios de manera leve, diríamos, en la parte asistencial, sobre todo donde más se tensiona, que es en las urgencias, en la hospitalización y en la UCI, y entonces a partir de ahí lo que tenemos que estar, y bueno, fruto de lo vivido, yo creo que tenemos que estar alerta, estar preparados por si la situación se complicase, y siempre pues cuidando todas las facetas epidemiológicas en cuanto al uso de mascarilla, la responsabilidad, el distanciamiento social, pero no olvidarnos nunca de que esta enfermedad, por desgracia, siempre nos da malas noticias, y tenemos que estar preparados pues para que todo nuestro sistema sanitario dé esa respuesta en todo momento, y no parar nunca de insistir en todas esas medidas de contención del virus, que realmente es lo que nos permite marcar distancia con él y conseguir controlarlo. Y además se han aprobado nuevas medidas restrictivas para el ocio nocturno, sobre todo, ¿verdad? Que es el que más fomenta precisamente el tipo de fiestas y quedadas de los chicos, de los jóvenes, que son los que ahora mismo efectivamente protagonizan el mayor número de contagios. Así es. El ocio nocturno, sobre todo en virtud de todas las encuestas epidemiológicas que realizan los técnicos de salud pública, y en esas misiones de rastreo que realizamos con todos los contactos, ahí realmente, cuando uno hace esa encuesta y hace ese seguimiento, ahí es cuando los jóvenes realmente, pues aunque estén muy concienciados con respecto al uso de mascarilla, llega un momento de la noche, a partir de determinada hora, que esas
ese control de distancia social, de uso de mascarilla, se va relajando. Y ahí es precisamente el momento más crítico, porque por desgracia uno puede llevar la mascarilla en todo momento y mantener esas medidas de distanciamiento, pero en algún momento se puede uno contagiar. Y ahí es donde hemos detectado precisamente que reconocen que hay momentos donde, ¿no?, pues que prácticamente es como si no hubiese pasado nada, que es realmente cuando se producen los contagios. Por lo tanto, nosotros hemos decidido restringir el horario de cierre, o sea, la hora es a la 1, pero permitiendo estar a los clientes hasta que desalojen los locales a la 1:30. Y luego también hacer algo que es importante para nuestros rastreadores, porque el perfil del contagiado influye mucho en el trabajo del rastreo. Cuanto mayor es el contagiado, más fácil es detectar sus contactos. Suelen ser menos, entre 3 y 4, y sin embargo, cuanto más joven es más difícil detectar esos contactos y en mayor cantidad, que están siempre habitualmente por encima de 20, puesto que se mueven más, se relacionan más. Y por lo tanto, lo que pretendíamos era que el ocio nocturno, además fue a propuesta, tengo que decir, del propio sector empresarial, nos propusieron hacer un registro, pues cuando uno hace una reserva en un restaurante, ¿no?, que den un nombre y un teléfono móvil, de manera que facilite el trabajo a nuestros rastreadores a la hora de establecer ese contacto, y si se determina si tiene síntomas, hacer la PCR, o si hay que hacer el confinamiento en cualquier caso. Y por lo tanto ahí pues hemos visto que sobre todo el ocio nocturno y también que las concentraciones, que es lo que más permite la transmisibilidad del virus, pues reducir ese número a 10 personas, retroceder, pues un poco en previsión de tratar de disminuir al máximo el número de contagios. O sea, que sean 10 personas como máximo las que puedan reunirse, ¿verdad? Sí, en cualquier entorno, ya sea en ocio nocturno, en terrazas o incluso en bodas, banquetes, hemos reducido, puesto que cuanto más número de personas hay, sí, más posibilidades de contagio tenemos, y sobre todo es más fácil compartir o la bebida o la comida, y eso es lo que facilita el contagio. La cartilla, esta cartilla COVID que se va a crear, ¿en qué consiste concretamente? Y luego le pondré unas declaraciones, por cierto, del ministro de Sanidad, que ha criticado esa decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero dígame en qué consiste la cartilla COVID que va a crear Madrid. La cartilla COVID, nosotros lo que pretendemos es, durante todo este mes de agosto, además valorando algo que pensamos que es fundamental, que es sobre todo buscar la protección de los madrileños. Lo que estamos buscando es tratar por todos los medios de todas las pruebas que se han realizado en relación con el COVID, ¿no?, en cuanto a las PCRs en su momento, o si se ha realizado una serología, que permita, pues dentro de esa propiedad que tiene cada madrileño sobre su estado de salud, que esa información nos permita tomar determinadas decisiones. Ya hay experiencias de determinados proyectos que se nos han presentado, unos con mayor carga tecnológica que con otros, que realmente lo que permiten es tener esa información. Unos le denominan pasaporte, otros cartilla COVID, pero lo que pretendemos principalmente es que esa información permita en determinadas situaciones de cara a otras personas tomar decisiones, pues ya sean de carácter sobre todo o restrictivo o de protección del resto de ciudadanos. Es algo en lo que vamos a trabajar durante todo este mes de agosto, además valorando todas las coordenadas posibles, ¿no?, la protección de datos, hablar con expertos, ver qué pruebas incluimos en ese pasaporte, y a partir de ahí buscar un proyecto piloto para ver si esa opción puede ser válida, que en cualquier caso yo creo que estamos obligados a hacerlo. No podemos no dejar de hacer algo pues que ya se ha aprobado en otros países y que entendemos que podría ser un paso hacia adelante, pues sobre todo que no podemos estar siempre con acierto fallo. Tenemos que buscar cualquier tipo de fórmula que nos permita sobre todo hacer esa radiografía de la situación de cómo se ha comportado el coronavirus en nuestra región y, insisto, a partir de ahí, desde el punto de vista de la protección, ir tomando decisiones. Escuche lo que decía hoy el ministro Illa, el ministro de Sanidad, sobre la cartilla. Conozco esta información por titulares de prensa, que decir, no tengo un conocimiento más exacto, pero lo que le puedo decir es que ni ningún organismo internacional, en concreto ni la OMS, ni ninguno de los documentos que hemos elaborado, ni el Real Decreto Ley, ni el Plan de Respuesta Temprana contempla este tipo de medidas. Que este tipo de medidas no se contemplan por parte de nadie, ningún organismo internacional, ni la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Bien, sinceramente, por parte del Gobierno de España esperamos
tenemos que decirlo con franqueza, fruto del trabajo que hemos tenido que llevar durante todo este tiempo. Nosotros ya hemos presentado muchas iniciativas que prácticamente son rechazadas de manera importante. Una de ellas, que creemos que es fundamental, que es el control de Barajas, que la llegada de viajeros de destinos especialmente complicados pues vengan con esa PCR en origen. Además, creo que es una buena práctica, puesto que esto es una crisis sanitaria de carácter mundial, que al menos sepamos en qué situación vienen las personas que vienen a España y que nosotros de manera recíproca podamos hacerlo cuando los españoles salen hacia afuera. Pero siempre hemos encontrado que esto es difícil, que es un proceso complicado, que cómo vas a exigir, que estigmatizas. Yo creo que hay que pasar de la realidad. En Madrid, ahora mismo, con los números a la mano, hemos tenido cerca de 100 contagiados que llegan por vía Barajas sin ningún tipo de control. O sea, Sanidad Exterior nos ha comunicado, creo que son 3 de esos 100 casos. Lo cual, si hemos detectado 100, ¿cuántos no habrán venido más que hayan podido contagiar? Y hay que recordar que esta pandemia en España, la entrada vino a través de Barajas, vino de China en una primera opción y vino a través del norte de Italia, que es donde detectábamos el origen y toda la trazabilidad que hacíamos de los primeros contagios. Por lo tanto, nosotros no vamos a dejar de tener la iniciativa. O sea, tenemos que intentarlo, tenemos que buscar por todos los medios conocer cada vez mejor cómo se ha comportado el virus en nuestra comunidad y siempre a partir de ahí pues tomar todo tipo de decisiones pues que vaya pues eso, para seguir con ese control y siempre con esa protección de los madrileños y tratar de avanzar y no tener que tomar decisiones drásticas como ha sido ese confinamiento de toda España, sino ir tomando decisiones que se puedan hacer más de carácter individual, puesto que también tenemos que pensar desde el punto de vista de salud, por supuesto, como primera opción, pero también tenemos que pensar en la economía, puesto que la situación está complicándose por momentos. Por supuesto. Don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Salud de Sanidad de la Comunidad de Madrid, gracias y buenas noches.